Hablemos ahora de la estructura de las proteínas. Las proteínas, como hemos dicho, son polímeros construidos con moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Aquí del lado izquierdo podemos observar los 20 aminoácidos esenciales, comenzando desde la alanina hasta la valina. Y para que estos aminoácidos se unan y formen un polímero o las largas cadenas de aminoácidos que conformarán la proteína, pues lo hacen mediante enlaces peptídicos. Estos enlaces se forman de la siguiente manera. Vamos a tener la unión del aminoácido 1 y aminoácido 2, como lo podemos observar aquí. Y para que estos se unan, lo va a hacer del lado del grupo carboxilo, que es este que tiene el COOH, y se va a unir con el grupo amino del otro aminoácido. Y entonces se unen estos dos y al unirse van a liberar una molécula de agua. De tal manera que al final el enlace peptídico queda de esta manera. El grupo NH y el grupo CO de aminoácidos opuestos. O bien lo que podemos observar aquí en esta parte de abajo, ¿verdad? Ahí está esa unión del enlace peptídico. Bueno, los aminoácidos que forman parte de la cadena de las proteínas se ensamblan y distribuyen en el espacio de tal manera que dan origen a las estructuras que se describen a continuación. Entonces vamos a estar viendo las estructuras de las proteínas que va desde la primaria hasta la cuaternaria. Tenemos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria nos muestra la secuencia o cadena de aminoácidos. Podemos observarla aquí, parece como la unión de las cuentas en un collar. Cada esferita representaría un aminoácido. Para la estructura secundaria, esta se produce cuando la secuencia de aminoácidos se une por enlaces de hidrógeno. Y en esta observamos dos tipos diferentes de forma, que sería la hoja plegada y también la forma en hélice. Para la estructura terciaria, esta se produce cuando hay ciertas atracciones presentes entre las hélices alfa y las hojas plegadas. Aquí ya vamos a tener una estructura más tridimensional y vamos a tener la combinación entre estos dos tipos de estructuras que se denominan protómeros. Ya en la estructura cuaternaria es una proteína formada por más de una cadena de aminoácidos. Aquí el color azul representaría un polipéptido y el color verde representaría otro polipéptido que se unen para formar esa proteína. Vamos a ver más a fondo lo que es la estructura primaria. En una estructura primaria vamos a obtener la secuencia detallada de los aminoácidos. Esto significa que si cambiáramos alguno de estos aminoácidos, entonces sería una proteína completamente distinta. Nos va a indicar qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden que estos van a tener. Y como podemos observar en la imagen del lado derecho, esto se va a iniciar en un amino y se va a terminar en un carboxilo. Si observamos, aquí está la parte amino de ese aminoácido y de este lado está la parte carboxilo de ese aminoácido. Entonces así van a iniciar y terminar estas cadenas. Y estos que aparecen en color durazno, estos cuadros representan los enlaces peptídicos entre, por ejemplo, la serina y la glicina, entre la glicina y la cisteína, entre la cisteína y la alanina. Estos son los enlaces que hay entre ellos. Muy bien, entonces la estructura primaria nos va a dar o indicar qué aminoácidos están unidos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos unidos 29 aminoácidos y ahí está la secuencia. Las letras que aparecen dentro de las esferas pues significa qué aminoácido está uniéndose. Entonces, estructura primaria es la secuencia y el orden, ¿verdad? Vamos a ver ahora la estructura secundaria. La estructura secundaria es la representación en el espacio de la secuencia de los aminoácidos y se da principalmente por puentes de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno estabilizan la molécula para que interactúen grupos que están separados y esto genera dos tipos diferentes de plegamiento. Puede ser el hélice o también conocido como alfa,
en el que los puentes de hidrógeno generan un enroscamiento en la secuencia de aminoácidos, o puede ser también lo que se conoce como lámina u hoja plegada, o bien beta. ¿Dónde están los enlaces por puente de hidrógeno? Son los que aparecen como puntos azules. El puente de hidrógeno se da entre el hidrógeno y el oxígeno. Aquí está. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Si se fijan en el hélice, pareciera que de manera vertical, y en cuanto a la plegada o laminar, se da de manera horizontal. Pero de la misma manera aparecen como puntos color azul esos puentes de hidrógeno. Y esas atracciones son los que dan esas formaciones tanto de hélice como de hoja plegada. Vamos a ver ahora qué pasa en la estructura terciaria. En la estructura terciaria tenemos la distribución espacial tridimensional ya de todos los átomos en la molécula. Vamos a poder observar las combinaciones de hélices y de hojas plegadas, como podemos observar en ambas imágenes. En la mioglobina, por ejemplo, esta almacena oxígeno en los músculos y es una proteína terciaria característica. Se forma por 153 aminoácidos y el grupo prostético hemo, que es este que aparece aquí en el lado derecho. Este grupo va a contener el ion metálico fierro o hierro, que está aquí en el centro, y una parte orgánica también llamada potoporfinina, que está aquí, potoporfinina. La mioglobina es una estructura de 8 regiones helicoidales, es decir, 8 hélices diferentes van a estar unidas para formar la mioglobina. Y esta sería su forma o su estructura terciaria. Ahora, las interacciones que se dan para formar las estructuras terciarias pueden ser de diferentes tipos. Vamos a ver cuáles son en la siguiente imagen. Las interacciones que intervienen en el plegamiento de la estructura terciaria son la unión de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, las interacciones salinas, los puentes disulfuro y las interacciones hidrofóbicas. Aquí en este ejemplo específico tenemos 4 de estas. El número 1 que tenemos de este lado, pues ahí tenemos la unión disulfuro. Aquí tenemos azufre y azufre. En el número 2 tenemos una atracción electrostática. Tenemos el lado negativo del grupo carboxilo y tenemos el lado positivo del grupo amino. En el número 3 tenemos un puente de hidrógeno. Aquí está la unión hidrógeno-oxígeno. Y aquí en el número 4 podemos observar la interacción hidrofóbica entre dos alcanos. Entonces, estas uniones, estos enlaces, aunque son más débiles, pero son los que dan esas formaciones en nuestra estructura terciaria. Vamos ahora a ver cómo se conforma nuestra estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es la unión mediante enlaces débiles, que no serían covalentes, de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, pueden ser iguales o diferentes, para formar un complejo proteico. Este complejo recibe el nombre de protómero. Así se llamará cada subunidad o monómero. Bueno, según el número de protómeros que forman esta estructura cuaternaria, la estructura cuaternaria podría llamarse dímero si son 2, tetrámero si son 4, pentámero si son 5 y polímero cuando interviene un gran número de protómeros. Aquí tenemos el ejemplo de la hemoglobina y la hemoglobina se considera un tetrámero porque son 4. Aquí tenemos de color azul tenemos 2 y de color verde tenemos 2. Ahí se forman los 4 polipéptidos. La hemoglobina, cuya estructura consta de 4 cadenas polipeptídicas, tiene 2 subunidades alfa y 2 beta. Sus cadenas alfa presentan 141 aminoácidos y las beta tienen 146 aminoácidos. También en su molécula encontramos el grupo hemo, que es el que tenemos de este lado, del lado derecho. Aquí tenemos el grupo hierro, como lo habíamos visto ya antes en la estructura de la mioglobina. Muy bien, entonces esta sería una estructura cuaternaria.
cuando ya estamos uniendo nuestras diferentes cadenas polipeptídicas. Vamos a ver ahora un breve resumen de las 4 estructuras de nuestras proteínas. Muy bien, tenemos aquí en resumen nuestras 4 estructuras de las proteínas. Tenemos la primaria, que va a ser la combinación de los aminoácidos. Es una secuencia, nos indica el orden en que van a ir acomodados los aminoácidos y es una combinación ilimitada. Aquí tenemos la secuencia. Luego tenemos la secundaria, en la cual ya se va a ver una conformación ya más tridimensional. Y vamos a tener una, puede ser hélice o puede ser también hoja plegada. Y eso se lleva a cabo gracias a los puentes de hidrógeno. Después tenemos ya la terciaria. Y en la terciaria van a entrar otras interacciones. Pueden entrar los puentes de hidrógeno, también interacciones hidrofóbicas o electrostáticas. Y por último tenemos ya la cuaternaria, que puede estar formada por subunidades iguales o distintas. En otras palabras, una cuaternaria se forma por 2 o más estructuras de las proteínas terciarias. Ya la cuaternaria, como hemos dicho antes, es un complejo proteico con estructuras terciarias iguales o diferentes. Muy bien, entonces estas son las 4 diferentes estructuras que pueden tener nuestras proteínas.